Bienvenidos a este nuevo tutorial básico. En esta ocasión les enseñaré lo más básico, lo esencial que deben saber sobre Access. Posteriormente subiré tutoriales más avanzados. Lo primero que debemos saber es: ¿qué es Microsoft Access? Es un sistema de gestión de base de datos incluido en el paquete de programas Microsoft Office. ¿Qué es base de datos? Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. ¿Qué es una tabla de datos? Las tablas de datos en las bases de datos se refiere al tipo de modelado de datos recogidos por un programa. ¿Para qué sirve una tabla de datos? La tabla de datos es utilizada para organizar y presentar información. Primeramente, tenemos que tener instalado el programa en nuestro computador. Luego de tenerlo instalado, abrimos el programa. Esta será la pantalla que nos saldrá. Esta se llama Vista Backdash. Ahora explicaré sus partes. En la opción Abrir te permite volver a reabrir un archivo en Access. Por si has estado trabajando en Access y quieres continuar trabajando un archivo guardado. Está la opción Recientes. En esta opción te muestra los archivos en los que has estado trabajando y están guardados en tu computador. En la opción Nuevo te permite elegir las opciones o los tipos de bases de datos que te otorga Access. Por ejemplo, podemos ver la opción Base de datos en blancos, que es la más utilizada comúnmente. Esta base de datos web en blanco. Esta te permite crear una base de datos ya para una página web. Está también plantillas recientes. En esta se muestran las plantillas utilizadas recientemente y aparecerán en este espacio. Yo, como no he estado utilizando ninguna anteriormente, no me aparece ninguna. Está también plantillas de ejemplo. En esta se presenta lo que Access trae de por sí. Están también mis plantillas. Aquí se muestran las plantillas que tú has creado. Aparecerán en este espacio. Yo tampoco he creado ninguna, por eso no aparece ninguna. Aquí abajo están las plantillas que se descargan desde office.com. Como pueden ver, algunas opciones no están disponibles. Por ejemplo, guardar como, porque todavía no he creado ninguna base de datos de la que pueda guardar. Sin más preámbulos, vayamos a crear una base de datos. Para crear una base de datos, te vas a Nuevo. Yo elegiré base de datos en blanco y le pones el nombre a tu base de datos. Yo le pondré Manual Práctico LCC. Si quieres, en esta opción eliges la ubicación en donde se guardará tu archivo posteriormente. Después le das Crear y automáticamente te aparecerá esto. Como podemos observar, que al igual que en otros programas de Microsoft Office, tienen cinta de opciones, los grupos, los comandos. Ya hemos de estar muy familiarizados en esto. Esta vista se llama Vista Hoja de Datos. Esto que nos aparece por defecto ya de por sí es una tabla de datos. Muy importante de destacar es que nuestra tabla de datos no será guardada hasta que le otorgues un nombre y le des la opción Guardar. Yo le pondré de nombre a mi tabla Datos Personales y le daré Guardar. En esta barra de la izquierda nos muestra todas las tablas que tiene nuestra base de datos. En mi caso es una.
Si quieres crear más, solamente le das a la ficha Crear, Grupo, Tablas y eliges la opción Tablas. Aquí puedes crear las tablas a tu conveniencia. Yo dejaré una, eliminaré la otra. Ahora, para configurar una tabla de datos, te vas a la cinta Campos, eliges la opción Ver y eliges Vista Diseño. Como dice el nombre, en esta vista diseñas tu tabla y sus configuraciones de acuerdo a tu conveniencia. Estando aquí, les explicaré cada sección. Está la opción Nombres de campo. Aquí van los nombres de los campos que conformarán la tabla. Está la opción Tipos de datos. Esta determina el tipo de dato que puede contener dependiendo del campo. Esta es la propiedades de campo. En esta se pueden configurar y establecer parámetros que determinan el formato y comportamiento del campo seleccionado. Estando aquí, te da un campo por determinado, llamado id. Y si se fijan, tiene una llavecita. Esta tiene un nombre, se llama clave principal. Esta tiene por función no dejar que un dato se repita más de una vez. Es muy común verlas en los campos, por ejemplo, en los de DUI, matrícula de carro, NIT, NIE, entre otros ejemplos, que no se pueden repetir los datos. Tú puedes crear más campos de acuerdo a tu conveniencia. Desde Vista Diseño los campos van verticalmente y la clave principal se la puedes poner al que te convenga. Yo configuraré mi tabla Datos personales. Yo crearé otros campos, uno llamado DUI, y le pondré la clave principal porque no quiero que se repitan mis datos. Otro campo llamado Nombre. A esta le pondré tipo de dato texto, porque en nombre solo texto lleva. Crearé otro campo llamado Apellido. También le pondré tipo de dato texto. Solo introduciré texto. Y de por último, crearé un campo llamado Número Teléfono, al cual le pondré tipo de dato número, porque solo introduciré números. No tocaré propiedades de campos, dado a que este es un tema muy extenso y lo estaré explicando en otro tutorial. Ahora, simplemente guardamos y cambiamos a Vista Hoja de Datos. Ahora, introduciré algunos datos. Explico. En la vista Hojas de Datos, cada columna, siendo vertical, representa un campo y toda una fila, siendo horizontal, se convierte en un registro. Y cada una de estas celdas se convierte en un dato. Ahora, ya saben lo esencial de cómo crear una base de datos en Access.